¿Qué tal? Estamos de vuelta y tal y como comentamos en nuestro primer directo del año, vamos a tratar de acercarnos al contenido de publicaciones científicas de forma clara y concisa, al menos dentro de lo posible. Vamos a tratar de sintetizar algunos de los artículos científicos que solemos ver en directo, pero también a revisar diferentes perspectivas sobre ciertos asuntos para ver qué se ha dicho, cuál es el estado de la cuestión y qué podemos sacar nosotros en claro sobre todo eso. Uno de los últimos artículos que revisamos en directo pertenece a José María Gómez Durán y apareció en 2011 en Iberomirmex, el boletín de la Asociación Ibérica de Mirmecología. Se titula Transporte de alimentos líquidos mediante objetos sólidos en Mesor barbarus y, ojo aquí, reconsideración del denominado comportamiento de uso de instrumentos en las hormigas. En la descripción del vídeo tienes enlaces al artículo que vamos a ver hoy, a la web de la Asociación Ibérica de Mirmecología, donde encuentras esta y otras publicaciones, al blog de su autor, José María Gómez Durán, y a su canal de YouTube. El artículo que revisamos hoy contiene imágenes muy ilustrativas y un vídeo alojado en el canal de José María Gómez Durán con el comportamiento que se describe en el artículo, de forma que podemos hacernos una idea muy visual de la argumentación que vamos a seguir. La idea es sencilla, pero con mucho trasfondo. Gómez Durán nos dice que se observa en Mesor barbarus el mismo comportamiento que se da también en otras especies de cubrimiento de alimentos líquidos o viscosos con elementos sólidos, como piedrecitas o ramitas, elementos que luego son llevados al nido para aprovechar el alimento que queda impregnado en ellos, pero que este comportamiento no debe considerarse un uso de instrumentos por parte de las hormigas. Aquí hay que hacer un alto en el camino. En este canal hemos hablado en positivo de uso de instrumentos por parte de las hormigas. Gómez Durán nos va a dar una argumentación perfectamente válida que merece todo nuestro respeto, al margen de que luego podamos considerar otras opciones o valorar que algún punto concreto de la argumentación podría ser de otra manera. La primera impresión es evidente. Si las obreras de Mesor encuentran un alimento líquido o viscoso, por lo normal, aunque tampoco siempre, lo cubren con elementos sólidos, tierrecilla o piedrecitas. La clave va a estar en saber si esto lo hacen para llevar después ese material al nido, es decir, si hay una intencionalidad, si estos elementos, estas acciones están conectadas entre sí o no. Gómez Durán hizo estas observaciones el mes de mayo del año 2011 en Madrid sobre 3 colonias de Mesor barbarus. Los días anteriores había llovido, y la tierrecilla que las hormigas sacaron del nido después de las lluvias fue la que luego emplearon para cubrir los cebos de miel que nuestro investigador fue colocando alrededor del nido. Situar este tipo de cebos a distintas distancias nos permite diferenciar o comprobar algunos comportamientos. Por ejemplo, no es lo mismo situar un cebo en la zona de paso de las hormigas que un poco más lejos, donde parece que ya necesitamos una actividad extra por parte de la colonia. Los resultados de las 3 colonias con las que se llevó a cabo el estudio los detalla Gómez Durán en el artículo, pero vamos a quedarnos con algunas ideas a modo de síntesis. Cuando las obreras de Mesor dan con la miel, hay una especie de impulso automático por cubrirla, por taparla. Pasa un periodo razonable de tiempo, entre 20 minutos y media hora, y entonces otras obreras encuentran el cebo y comienzan a extraer esos terroncillos impregnados de miel para llevárselos al nido. Gómez Durán apunta que esta conducta de transporte de alimentos líquidos o viscosos mediante objetos sólidos ha sido tratada como uso de instrumentos por todos los autores que han estudiado el tema, pero que Holdobler y Wilson, nuestros autores de referencia, apuntaron que se trataba de una apreciación errónea, que se trataba sencillamente de una conducta de protección. Es decir, las obreras encuentran una sustancia viscosa que podría ser peligrosa para ellas. Podrían ahogarse o quedarse pegadas, y la reacción es taparla para evitar el peligro. Después, otras obreras encuentran el alimento y esos granillos de arena impregnados de miel les parecen un buen recurso para llevarlos al nido y alimentar a la colonia. Así que Gómez Durán apunta que esto no debe considerarse un uso de instrumentos. Se trata de 2 acciones desligadas, de algo más oportunista que premeditado, y no parece sostenerse la hipótesis de uso de herramientas o de instrumentos. Y así llegamos a la argumentación del autor. Tenemos lo que en filosofía llamaríamos una pars destruens y una pars construens, o sea, una parte negativa en la que rechazamos los argumentos que harían buena la hipótesis del uso de herramientas o de instrumentos, y una parte positiva en la que argumentamos constructivamente para plantear nuestra teoría.
Hemos tenido hasta ahora, dice Gómez Durán, dos argumentos biológicos para defender la hipótesis instrumental. El primero es la ausencia de trofalaxia, o sea, la ausencia de la capacidad para alimentarse entre obreras o entre obreras y larvas, lo que habría llevado a desarrollar un uso de instrumentos para suplir esta carencia. El segundo argumento tiene que ver con la especialización de un grupo de obreras en este comportamiento de cubrimiento de alimentos y de extracción de esos objetos para llevarlos al nido. Pero nuestro autor comenta que este comportamiento se da también en otras especies como Solenopsis invicta, que sí presentan trofalaxia, por lo que el primer argumento biológico se vería desmontado. En cuanto a la especialización de un grupo de obreras en estas tareas, Gómez Durán dice que en las 3 colonias de Mesor con las que se realiza el estudio, las obreras que cubren el cebo y las que luego retiran esos terroncillos no son necesariamente las mismas, es decir, no hay un grupo de obreras que se encargue de estas tareas, por lo que el segundo argumento también parece fallar. Desechados esos dos argumentos biológicos, necesitamos acudir a una definición del concepto de uso de instrumentos que sea aplicable a todos los casos, y es esta. El uso externo de un objeto del medio, independiente o fijo y manipulable, para alterar de manera más eficiente la forma, posición o condición de otro objeto, de otro organismo o del individuo que lo maneja, cuando lo sostiene y manipula directamente antes o durante su utilización, siendo el causante de la adecuada y efectiva orientación de la herramienta. Es importante notar que siguiendo esta definición estaríamos hablando de un único individuo que llevaría a cabo esta serie de operaciones. Pero en nuestras 3 colonias de Mesor Barbarus esto no sucede. No hay una sola obrera o no son las mismas obreras las que llevan a cabo las mismas acciones. Es decir, no hay una obrera que tape el alimento, que espere a que esa tierra se impregne de alimento y que más tarde lleve ese material sólido al nido, sino que la acción o las acciones se diluyen entre un grupo muy variado de obreras y además hay un periodo razonable de inactividad entre una cosa y la otra. Esto nos lleva al tercer punto de la argumentación. Este comportamiento de cubrimiento de alimentos líquidos o viscosos mediante objetos sólidos no responde a una adaptación de las hormigas, sino a un proceso azaroso en el que confluyen dos comportamientos independientes. Además, parecen entrar en juego un conjunto de factores muy diferentes que nos alejan del posible uso instrumental, como la composición de la colonia, la actividad de forrajeo, el tamaño del propio cebo, etc. Así llegamos al final de nuestro argumento, a la parte constructiva. Vamos a plantear una interpretación para este fenómeno. Ante el contacto con una gota de miel, las obreras de Mesor experimentan dos tipos de reacciones, la alimentaria o la de protección, es decir, o bien quieren comer o bien quieren protegerse. Si no pueden alimentarse con facilidad, predomina el comportamiento de cubrimiento del alimento para evitar un posible peligro. Cuando la gota ya está cubierta, digamos que estamos a salvo, otras obreras la encuentran y experimentan la reacción de tipo alimentario. Es entonces cuando quieren extraer esos terroncillos impregnados en miel para llevarlos al nido y alimentar a la colonia. Gómez Durán acaba indicando que el carácter no instrumental de este proceso nos lleva a predecir que esto no debe ser algo infrecuente y que podría darse también en otros géneros o especies de hormigas. Ahora es tarea de cada cual tomar observaciones y tratar de ver si las piezas encajan o en qué medida lo hacen. Sea cual sea la conclusión, no podemos dejar de agradecer a Gómez Durán su tarea de investigación, su claridad expositiva y las imágenes con las que acompaña el artículo.